Ahora sí. Pues Maribel se fue a desayunar. No está todavía. Pero antes que nada, también voy a tomarles asistencia. Vámonos con calma, tranquila. Tomo la semana 1, pues ya está aquí, ¿no? No se va a ir. Igual tenemos, ya saben, la misma dinámica. La semana 1 voy a activar edición porque espero que no se acomoda. Bueno, voy a activar edición. Para que ustedes puedan ver e ir descargando el archivo de clase. La tarea, que también para esta materia es prácticamente lo mismo. Y el examen de prueba, que pues abarcamos el tema 1, entonces pues hay 2 exámenes de prueba, al menos conmigo, en estas 2 materias, ¿no? Uno para cada una, salen entre hoy y el lunes. No sé, espero que no tengan inconveniente con eso, para que pues por el resto de la semana, del mismo lunes o martes al viernes, pues hagan su examen de prueba, que van a ser muy cortitos, y ustedes pues puedan practicar, ¿no? No es evaluatorio, ya lo saben, pero sí déjenme pasarles asistencia, por favor, ¿no? Tanto de la materia anterior como de esta, aprovechando que pues son, creo, los mismos alumnos, los mismos preciosos alumnos que tengo. A ver, finanzas públicas. Katia, Presente. Cassandra y Nicolás. Dulce Olivia, ella no está, no estuvo, y pues ya se me olvidó su cara. Creo que sí le di clases en línea hace tiempo. Integración e interpretación, pues son exactamente los mismos. Ya van en la recta final. Si yo les preguntara, Katia, Cassandra, ¿cuánto tiempo les hace falta para terminar la carrera? ¿Cuánto sería lo que les hiciera falta? 3 cuatrimestres. ¿Cuánto? 3. ¿3 meses? 3 cuatrimestres. Ah, 3. Un año. O sea que van como a la mitad, un poquito más, ¿no? Un poquito más de la mitad. Pues vamos a andar siguiendo viendo en estas clases. Yo me gustaría que en las siguientes, de hecho, ahorita ya les puedo decir y definir si la siguiente clase de esta materia, de la anterior, pues sí es más teórica, ¿no? Pero de esta materia ahorita yo sí les puedo decir cuándo ya comenzaríamos con cosas o cuestiones prácticas, ¿no? Así como les dije, les fui honesto que en personas morales iba a ser de la sexta, séptima semana en adelante. Aquí les confirmo. Desde la siguiente semana, de que 8 días comenzamos ya con situaciones. No, mentira. Puede que sí, podemos comenzar con una parte de la, va a ser teórica también la siguiente semana, pero sí va a llevar un poquito de práctica, eso quiero y eso espero, para que en la tercera, ya la tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no? Cuestiones prácticas. Tal vez la última, ya sería sus temas a exponer o presentar en la última semana, así como en la otra materia, ¿no? Pues sería cuestión de ver. Digamos lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos semanas de 2 horas. Perdón, Nico. Está. ¿Qué pasó, Nico? Si no mal escuché, creo que esa canción era la de mi bebito Fiu Fiu. Ya te balconeaste, pero bueno, está bien. Sí. Aquí va. Me dio mucha risa. Pero bueno,
Sí, definitivamente es más práctica esta materia y pues vamos a darle. Aquí está el archivo, lo voy a abrir, ustedes ya saben, lo pueden descargar. Yo espero y quiero pensar que cuando ustedes lo descargan, no lo de... Hay de dos sopas. No sé cómo ustedes quieran, puedan o prefieran hacerlo. Yo, si fuera ustedes y tuviera que descargar estos archivos, yo lo haría por semestre, bueno, por cuatrimestre. ¿Sale? A ver, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, o bueno, a partir de cuando comenzó la pandemia, ¿no? Cuando ya se empezaban a descargar esos archivos, vi esto, ¿no? Mis apuntes de los primeros cuatrimestres, cuando comenzó pandemia ya hay archivos a descargar, los tengo en carpetas de mi computadora, o incluso lo pueden hacer por materia, ¿no? Pero sí creo que sería más fácil por cuatrimestre, ¿no? Carpetas por cuatrimestre, las materias que llevaste también es en cada carpeta, la materia que hayas llevado en cada cuatrimestre, y así sucesivamente sería como un orden. Y pues recuerden que los contadores, además de ser dioses del Olimpo, pues somos pues muy ordenados, ¿no? En nuestra forma o en nuestro estilo, pero somos ordenados. A ver, o al menos así deberíamos ser. Ahí está el archivo, ya lo estoy ejecutando. Y lo voy a compartir, porque si no, luego no se ve nada, ¿verdad? Ahí está. Va. Introducción a las finanzas. En esta presentación ustedes dirán, ay, son 10 diapositivas menos las 2 de inicio y final, son 8, pero realmente son temas bastante amplios que tenemos en links. Entonces, vamos a este, ¿no? Lo voy a abrir, lo voy a aperturar y me pueden ir siguiendo, por favor. Vamos a ir analizando. Ustedes saben y recuerdan, no sé si se los había dicho o comentado, pero cuando vean esta página de Economipedia, es una chulada, ¿sí? Es como si fuera Wikipedia, pero obviamente en Wikipedia podemos encontrar situaciones de temas que pues, se pueden modificar, pueden ser muy erróneos o muy acertados, pero es como un albur, ¿no? En este caso, me consta, lo he leído, salvo a lo mejor errores de redacción o de gramática o de error de dedo, que no, casi no sucede, al menos en las páginas donde, o los temas que yo he buscado. Economipedia es una chulada. Si ustedes en algún momento tienen una tarea, yo se los recomiendo, es fiable y tiene cosas bastante interesantes, obviamente relacionadas a lo que es economía, contabilidad, finanzas, ¿no? Va, y pues inicio. Vamos a ver un poquito esto. ¿Sí? No me parece nada. Pero bueno, ayudas, Katia, por favor. Vamos a comenzar con la historia de las finanzas. Hace un momento yo les comentaba, vamos a ver finanzas también y empezar con teoría de finanzas en la materia siguiente, que es interpretación de los estados financieros. Y pues, dicho y hecho. Vamos a procurar que no se nos pase el tiempo tan rápido. Ah, por cierto, antes de nueva materia, ya se me estaba pasando, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quieren que los porcentajes queden igual? Acá, ya saben, mi nombre. Se me olvidó poner el número de contacto, pero ya lo tienen. Ya tenemos un grupo. Entonces creo que ya no fue tan necesario colocarlo, pero esto sí es necesario. Examen, foro y tareas. A ver, vamos a ver. Examen, tareas y foros. Y si hay presentación, exposiciones, pues tomar en cuenta, ¿no? Si no, pues lo que pueda acontecer o va a acontecer es que se incluya dentro de las tareas y foros, ya saben.
me puedes indicar, me pueden dar una propuesta. Si quieren que sea la misma, que se quede la misma. Si no me recuerdo, era 40, 30 y 30. 40, 40 y 20. ¿Cuánto fue? 40, 30 y 30, ¿no? Sí, me Yo acuerdo. digo que la misma, profe. La misma. ¿Me puedes ayudar a recordar de cómo Igual, fue? que quede igual como la otra, 40, 30. Fueron 40, 30 y 30, ¿verdad? 30 y 30. Va, ahí estamos. Ojo, ojo. En todo caso, por alguna X o Y motivo o razón, no llegar a ver presentaciones, pues en automático Terence Force vale el 60%. Entonces, hay que poner astucia ahí. ¿Va? Mejor Bienvenido. pásalo al examen. Que no hay examen. No, que si no hay presentación, que ese 30 se vaya mejor al examen. Ah, bueno, sería una... Bueno, que se divida, ¿cómo ven? O sea, que se vaya 15 y 15, ¿no? Sí, 15 y 15 mejor. Entonces quedaría, en supuesto que no hubiera presentación, sería 55 y 45. ¿Estamos? Ya si lo hay, pues ya 40, 30 y 30, como mencionamos, ¿va? No se apuren, no se preocupen. Ahora sí, vamos a darle de lleno, aunque Maribel aún no llega. Bueno, pero este es el link, ustedes también pueden abrirlo y comparto pantalla. Ahí está. Comenzamos con introducción a las finanzas, la historia de las finanzas. La historia de las finanzas centra su estudio en la evolución de la influencia de estas en la economía a lo largo del tiempo, así como el avance que ha propiciado en la sociedad. Desde la financiación de los primeros imperios a la exploración de lugares recónditos, las finanzas han sido una parte importante de la historia, pero no solo han servido para hacer avanzar a la humanidad, las guerras también han sido posibles gracias al dinero. ¿Qué opinan de esto? Suena fuerte, pero es cierto. Las guerras se ganan, pues muchas veces con dinero, ¿no? Esta afirmación, la última, esta parte que dice, las guerras también han sido posibles gracias al dinero, es cierta. Y de hecho yo les puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si de momento se enfrenta un país árabe, ¿no? Arabia contra, no sé, Rusia? No, pues en armamento Rusia es fatal, ¿no? Es mortal. Pero Arabia tiene lana y puede comprar lo que a lo mejor no puede crear o producir. Entonces ahí ya se iguala una guerra, ¿sí? La afirmación es bastante fuerte, pero bueno, las guerras también han sido posibles gracias al dinero. Evidentemente se invertiría mucho en una guerra en armamento y pues eso coloca, ¿sí?, a un país o a otro en situaciones de desventaja, ¿no? Ya que si un país no tiene ni tanto dinero ni tanta tecnología en armamento, pues sí se vuelve un país pues un tanto vulnerable. Fíjense que teniendo en cuenta que estamos viendo la historia de las finanzas, estamos en la nueva materia, ¿no? Ya les he comentado de Economipedia, que es una chulada para buscar hacer trabajos de investigación también, ¿no? Les dejo una tarea y ven en Economipedia, chulada. Entonces, hay una afirmación que aquí nos está dando, ¿no? Te vuelvo a leer, me veo tantito. La historia de las finanzas, porque estamos viendo introducción a las finanzas, lo que les había comentado hace un momento, vamos a ver parte de la teoría ahora de las finanzas en general, ¿no? Centra su estudio en la evaluación de la influencia de estas en la economía, aquí lleva un acento, de estas en la economía a lo largo del tiempo, así como el avance que ha propiciado en la sociedad, desde la financiación de los primeros imperios a la exploración de lugares recónditos. Las finanzas han sido una parte importante de la historia, pero no solo han servido para hacer avanzar a la humanidad. Las guerras también han sido posibles gracias al dinero. Que les comentaba, ¿qué pasaría si Arabia, ¿no?, que no tiene tanto armamento, tecnología en armamento, se enfrentara con un país que sí lo tiene, como Rusia, ¿no?
Entonces le va a ganar Rusia, pero pues Arabia tiene lana y puede comprar. Puede comprar al momento, le puede comprar a cualquier opositor, cualquier enemigo, rival de Rusia. Bueno, Alemania, por ejemplo. esos países tienen dinero porque tienen mucho petróleo, ¿no? Desde luego. Creo que su energía la producen en otro lado. Sí, tienen muchos recursos petroleros. ¿Va? Dubái, por ejemplo. Dubái es un desierto, pero le han metido lana y han construido un imperio, un palacio ahí. O sea, realmente Dubái es un... Ahorita donde va a ser el mundial, ¿no? En Qatar también. Qatar, en Qatar. Se aventaron como 8 estadios Sí. para el mundial, pero nuevos desde abajo. Imagínate. Y luego lo peor es que pues, el fútbol de ayer no es bueno. ¿A qué me refiero? Pasa el mundial. ¿Cuánto tiempo va a dilatar el mundial? Como un mes. Que va a comenzar en noviembre y va a terminar en diciembre de este año. Estamos en Qatar. Le va a pasar como en el mundial de Sudáfrica, ¿no? Crean estadios magníficos por el evento, que sí va a haber mucha derrama económica, que no sé, me atrevo a decir que a lo mejor pues va a servir para pues igualar, ¿no? La construcción de esos estadios que se construyeron, para la redundancia. Después de ahí, ¿qué? No hay fútbol, no hay como ligas, así sobresalientes, se quedan como monumentos sin utilizar, ¿no? Por ejemplo, si aquí en México fuera el mundial, en Barça y en el Azteca. Si ves que va a ser, o se tiene pensado que sea en 2026, pero va a ser como en 3 países, en teoría, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Tienen buenos estadios, aunque también su fútbol de allá de Canadá y Estados Unidos es muy bueno. Y aquí en México pues, sería el Azteca, el de Monterrey, y no recuerdo cuál otro. Pero El OmniLife, me imagino, ¿no? El de el Monterrey de Chivas, ¿no? El de Chivas. Pero Sí. también hay otro llamado el Gigante de Hierro, no sé cuál es ese. El Gigante de Hierro, lo he escuchado, pero supongo que debe ser el de los Tigres, ¿no? El del norte. Pero sí, el de la Azteca entra. De hecho, el Cuauhtémoc también tiene para hacerse de mundialista. Sí. De hecho, México tendría para hacer solito el mundial, pero bueno, por algo se tuvo que... Bueno, también siento por lo que pasó, ¿no? Ahora en el partido de Querétaro. Sí, eso creo. Que según de que si no... Sí, pues hubo muertos, hubo muertos. Horrible. Va. Las guerras también se ganan con dinero. Una afirmación muy fuerte, pero muy cierta. Hay que tener en cuenta que el dinero... tantito, me regreso acá. ¿Dónde iba yo a tocar? Exploración. ¿Cómo fue que se suscitó el famoso descubrimiento de América? ¿Se recuerdan? ¿Cómo fue? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Y de dónde era Cristóbal Colón? Español. Claro, ¿y quién le financió? La corona española, puro varo. Claro, los reyes españoles, que si no mal recuerdo era Fernando e Isabel. Pero que realmente en caso porque había descubierto Exactamente. se murió. Exactamente, es lo que no nos dicen en la historia, porque Cristóbal Colón ya no llegó. Ahora llegan porque ya varios murieron, o sea, no es así como que mil sobre hojuelas, que, sí, ni tampoco es como en la serie del Chavo del Ocho, cuando hacían como que esos sketches. Voy a ir a descubrir América. No, ni siquiera sabía lo que iba a descubrir, ¿no? De Europa. Y llegó a otro país. Llegó a otro, no llegó a México directamente, llegó al sur. Así las Maldivas, algo así. Creo que termina siendo lo que es Belice, Guatemala, o más abajo por ahí. ¿Okay? Después, años después, llega Hernán Cortés, ahora sí ya como sabiendo la dirección, así, y ya llega con la conquista de México. Bueno, todo eso sucedió gracias a una financiación que, como bien dice, y elegante, ¿no? Sonó como poeta Nico, la corona española. Pues sí, los reyes le financian estas expediciones y gracias a las finanzas y gracias al dinero que se tenía, bien o mal administrado pues, en España en ese entonces, pues se logra que pues si no se compren, se armen, se les dé mantenimiento y se consiga gente para hacer esas expediciones, comida, ¿no? Porque imagínate,
Fácil, si no me recuerdo la historia, nos cuenta que estuvieron como 3 meses más o menos navegando, ¿no? En el mar. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el dinero y las finanzas como herramienta son neutros. Fue su uso el que marcó la diferencia. Pero veamos un resumen de la historia de las finanzas y de cómo las hemos utilizado para avanzar o en ocasiones retroceder. La historia de las finanzas, de Mesopotamia a la era moderna. ¿Me ayudas, por favor, Maribel? Expertos, ¿sí, no? Sí, acá. Expertos como el profesor William Goetzmann de la Universidad de Yale consideran que estas fueron necesarias para el devenir de la humanidad. Sin ellas el progreso no habría sido posible. Por eso, estudió el origen de las finanzas desde Mesopotamia hasta la actualidad. ¿Va? El origen de las finanzas desde Mesopotamia hasta la actualidad. De esta forma, Weizmann considera que determinados parámetros como el tiempo y el riesgo necesarios en las finanzas han permitido financiar proyectos muy diferentes. Los primeros talleres artesanos, revoluciones industriales o exploraciones de lugares recónditos, entre otros. ¿va? Es correcto. ¿Qué lugares recónditos? O sea, vamos a recordar algo. Cuando no sepamos las palabras, nos las vamos a imaginar y te lo investigamos. A mí recóndito me suena muy alejados o desconocidos. Ahora, chécalo. Para no quedarnos con esa duda y tenerlo más en claro, ¿no? ¿Qué es recóndito? Alejado, indescubierto, aún no descubierto. Pasamos aquí. Bueno, entiendo que son casi como lugares como que, sí, alejados, porque por ejemplo, en el caso del Domo Arbus, la montaña más alta de la Antártida o de la cueva de Kururwe, la más profunda del mundo, que permanecen casi fuera de nuestro alcance. Ocultos, desconocidos, alejados, ¿no? Podemos aterrizar en esos objetivos. Tal vez es sinónimo. Pero en fin, la historia de las finanzas, el crédito y el papel moneda. ¿Me ayudas, por favor, Nico? No debemos confundir. A ver. La historia de las finanzas, el crédito y el papel moneda. No debemos confundir el dinero con las finanzas, ya que este es una herramienta de aquella. Sobre el origen del primero ya habíamos escrito antes, sin embargo, la historia de las finanzas no existiría sin una de las operaciones más habituales, el crédito. Continuando con el análisis de Goetzmann, en Mesopotamia surgieron los primeros banqueros con contratos de créditos. Los griegos acuñaron las primeras monedas y los romanos perfeccionaron los préstamos y el interés compuesto. Este último es la base de muchos tipos de préstamo, como los hipotecarios. Claro. No sé si alguna vez han pedido créditos bancarios de hipotecas, para hipotecas o para casas, y yo supongo que ya han de haber visto matemáticas financieras para hablar o saber o tener conocimiento de lo que es el interés simple y el interés compuesto, ¿no? El famoso interés sobre interés. Las finanzas, desde luego, se apoyan en todo esto y más. Es decir, así como las finanzas son una rama de la economía, y la economía tiene muchas bases de la filosofía, y nos vamos en escalofones, ahora entonces las finanzas, podemos hacer alusión, y que de hecho lo vamos a ver ya casi al final, que las finanzas se apoyan de otras áreas, de otras disciplinas, para poder funcionar, así como otras áreas de otras áreas, ¿no? Si hablamos de la contabilidad, con que se relaciona en cuanto a derecho, economía, finanzas, mercadotecnia, impuestos, etc., ¿no? Las matemáticas son universales, ¿sí? La administración también. Y la administración de las matemáticas, que si no se va a llevar, por supuesto, ¿Y por fin qué? Me la cambio. Sí, hay un micrófono encendido por ahí. Las matemáticas son una herramienta y una ciencia de apoyo
a las finanzas, desde luego. ¿Por qué? Las finanzas no solamente son matemáticas, ¿sí? No solamente es interés compuesto, ¿sí? Cuando hablamos de préstamos, evidentemente hablamos de intereses. Cuando hablamos de ingresos y gastos, hablamos no solo de contabilidad, sino también de finanzas. Además de las matemáticas, ¿sí? Que tienen que ver obviamente con el interés compuesto y las fórmulas que se utilizan y todo esto, vamos a ver que yo les comentaba a tus compañeros que en la siguiente clase, pero al final yo creo, en la última media hora, 40 minutos, vamos a ver ya cosas prácticas en esta materia, que esta sí es teórica práctica. Yo creo que es teórica un 30% y el resto es práctico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los métodos de análisis de los estados financieros. De hecho, no son la gran ciencia, son bastante fáciles de explicar, bueno, de comprender. Y pues vemos que existe el método horizontal, el método vertical, y los porcientos integrales y las razones financieras, que las razones financieras no son otra cosa más que fórmulas que analizan a los estados financieros. ¿Ya lo vieron? ¿Un poquito? ¿En qué? ¿Matemáticas? ¿En finanzas? Por ejemplo, bueno, yo vi unas, es que no sé si son algunas. La relación de la prueba del ácido, de liquidez, Pero solvencia. bueno, la vi también, creo que en finanzas, porque la vi también, lo vimos 6 y acá vimos 6. Ok. Pues aquí las vamos a volver a ver y si no las han visto, pues las vamos a aprender y si ya las vieron, las vamos a reforzar o recordar. ¿Estamos? Porque además de eso, vemos también los porcientos integrales, que es, dame tu estado de resultados y conviértelo a porcentajes. ¿Vale? Entonces no hay gran ciencia en eso, ¿va? Ok. A ver, vamos a ver. Ayudas, por favor. Entonces, no podemos hablar de finanzas si no hablamos de crédito. Y los romanos perfeccionaron los préstamos del interés compuesto. ¿Ok? De hecho, a ver, ¿cómo se relacionan las finanzas con el derecho? Pues mira, las finanzas tienen que ver con los créditos que se da a un tercero, ¿no? Esto implica, desde luego, que cuando tú le das un crédito a alguien, hay un contrato de por medio. ¿Estamos? O sea que entonces el derecho también, pues va implícito en este mundo y en este ámbito de las finanzas, ¿no? Respecto a la intervención del Estado, el rey Rimsin en Mesopotamia decretó una de las primeras condonaciones populistas de deuda conocidas. Por otro lado, China destacó por la creación del papel moneda. Los antiguos imperios chinos fueron los precursores del capitalismo de Estado. Su burocracia hizo de intermediario o de ocio de empresarios privados garantizando sus deudas. La historia de las finanzas en Roma y la inflación monetaria. ¿Me ayudas, Maribel, por favor, con estos 3 parrafitos? Sí. El Imperio Romano tenía monedas como el denario, hechas en gran parte con plata. Este metal precioso se utilizaba en ellas en un alto porcentaje, pero en la historia de las finanzas también han habido inflación monetaria y algunos emperadores la provocaron. Nerón lleva a cabo una gestión desastrosa, una adulterada esta moneda usando más cantidad de otros metales. De esta forma financiaba su imperio y sus caprichos. Los comerciantes percibían que no valían lo mismo y subían los precios de sus productos. De esta forma evitaban perder poder adquisitivo. Así como ejemplo, una libra romana de oro costaba unos 50,000 denarios y 37 años después se necesitaban 20 millones. Este problema, como ha sucedido siempre, acaba afectando a los menos pudientes. En la historia reciente, monedas como el dólar han perdido valor respecto al oro a lo largo de los años. ¿Qué puedes interpretar? ¿Qué me puedes decir de esto? Espérenme, lo vuelvo a leer.
Algo sobresaliente de cada párrafo. Bueno, que también que la inflación no solamente se da actualmente, sino también desde ese entonces ya existía inflación. Exactamente, solo que no había un control como el que se ha llevado aquí desde la tabla de la inflación del INPC ha salido desde el 78 en México. Estamos hablando de... Pero sí ha habido, siempre ha habido. O sea, nada más que no se llevaba como tal controlada. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Algo más? Y bueno, que también digamos que el dinero, ya dependiendo de cada moneda, pierde también valor con el tiempo. Claro, va que va. La historia de las finanzas, las burbujas y las crisis. Las finanzas o el dinero son neutros. Todo depende del uso que hagamos de ellos. Un aspecto negativo han sido las burbujas. Estas se forman cuando, que son, no que sean burbujas así como pompas de jabón, ¿no? Estas se forman cuando se producen crecimientos exponenciales en la economía causados en muchas ocasiones por los excesos financieros. En el siglo o en los siglos XVI y XVII se dieron emisiones de deuda excesiva que llevaron a la quiebra a imperios como el español. Otros ejemplos son las compañías de Indias y sus excesos para poder financiar sus largas campañas marítimas. Por ahí andaba lo de Cristóbal Colón, ¿eh? Ojo. En la Edad Moderna, una de las primeras y más conocidas fue la tulipomanía holandesa, momento en el que se pagaban fortunas por esta plata ornamental. También podemos mencionar la que estalló en 1929 con el crack bursátil de Nueva York, o la 2008 con las hipotecas ninja. En definitiva, la historia de las finanzas está repleta de buenos momentos y otros que no lo son tanto, pero debemos insistir, el dinero es neutro y es su utilización la que marca la diferencia. El dinero forma parte de las finanzas, el dinero es utilizado en las finanzas, así como en muchas otras áreas de nuestra vida, ¿no? Pero el dinero es neutro. Tú sabes en qué lo utilizas, cuándo, cómo y para qué. Por ejemplo, hay unos tenis de cierta marca que la neta no me acuerdo. No sé si Profe. puedo decir. Dime. ¿Qué fueron las hipotecas ninja? Ahí está en el texto. A ver, vamos a checar. Segundo. Chequémoslo, por favor. Igual esta platita se me puede hacer a favor de buscarla, por favor. Ayudas. No, tú busca lo de las hipotecas ninja. ¿Va? Y si me puedes hacer favor, Nico, de buscarme. Es que aquí lo pueden encontrar, mira. Fue la tulipomanía. La crisis de los tulipanes. Ya con eso, en Holanda. ¿No? La crisis fue la primera gran burbuja económica. O sea, gran burbuja económica podemos decir como que es un problema económico, ¿no? Algo que se expande muchísimo y que da un problema económico. ¿Ya lo tenemos? Es buena pregunta, Nico. Vamos a checarla y la resolvemos en un momento, ¿va? Aquí, si tú pudieras, porque, haz de cuenta, si ciencia es cierta, lo desconocemos, pues lo vamos a buscar. Es decir, el crack bursátil de Nueva York fue un problema, fue una burbuja, ¿no? Económica. Fue un desajuste en la economía de Nueva York, ¿no? Es como lo que y lo puedo buscar de hecho acá, pero el de las hipotecas ninja no aparece. Mira, crack del 29. El crack del 29 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1999 y fue la caída más devastadora en la bolsa de los Estados Unidos. ¿Estamos? Ya. ¿Cuál es? ¿No aparece? Ya. ¿Qué dice? A ver, un poquito más corto, por favor. Crisis de las hipotecas supreme. La crisis de las hipotecas supreme. Encontré un archivo, pero dice que me pregunta si lo escribo todo. Y le pongo que no, y no me la entrar. A ver, No. ¿ya? ¿Qué son? No conocí como hipoteca ninja. ¿Qué son las hipotecas supreme? Dice que las hipotecas supreme, basura o ninja, son aquellas hipotecas que se conceden a gente o a empresas con muy pocos recursos. Esas personas que tienen ingresos muy bajos o no tienen ningún trabajo en ese momento. Conceder un préstamo a largo plazo a alguien que no tiene casi ingresos Que no va a parar. y que en su momento no paga. Y
momento no parece que vaya a tener un futuro de alto riesgo. Ok, hasta ahí nada más. Pues básicamente, si lo trasladamos a México, porque aquí nos da, mencionar que la que estalló en el crack del 29 en Nueva York, o la del 2008 con hipotecas ninja, que no sé si haya sido exactamente así cierto en Estados Unidos, pero es que en cualquier parte del mundo se da, y aquí en México igual. Le das un crédito abismal a alguien que no te va a pagar, ya sea porque no quiere o porque no puede. Ya sabemos qué son las hipotecas ninja, mi estimado Nico. Ahora nos acordemos de Coppel. De Ninja. No, pero Electra sí te hace pagar. Electra, sí. Sí, no, Pero ¿cómo? Al final de cuentas, 20,000 pesos no es tantísimo dinero como Bueno, yo para... lo he visto porque, por ejemplo, yo tenía una vecina que sacó dinero, pero... No, yo me acuerdo, fue un amigo que me contó Ajá. que sacó un teléfono, algo no me acuerdo. Dice, no, Marisa, pero para empezar te doblan, dice, el precio de... Ah, sí, claro, por los intereses. Dice, y luego das cuenta que si no vas a, si no empiezas, o sea, inviertes grosamente, te mandan a sus cobradores y luego ya te mandan, que te van a mandar a sus abogados y todo eso, o sea, te la pasan presionando hasta que pagues. O sea, Electra sí te embarga. Sí, dicen, a comparación Pues, de Coppel. de Coppel sí es buena onda. Bueno, va. Entonces, ahí está, queda claro, Nico, lo que son las hipotecas ninja. Hasta la actualidad se sigue viendo, ¿no? 2008, desconozco a ciencia cierta si haya sido fuertemente aquí como ese suceso en México o en otra parte del mundo. ¿Va? ¿Estamos, Nico? Sí, ahí estamos. Va. No, pero digo, ¿queda claro? ¿No hay dudas? Creo que no, No, ¿verdad? no queda claro. Ahí pusiste bien el ejemplo, Coppel. Dale, exactamente. Va. Nos vamos ahora con lo siguiente. Regresamos a las diapositivas, ¿va? Entonces, esta es parte de la introducción a las finanzas, viendo la historia de las finanzas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las finanzas? Lo tenemos de nueva cuenta en otro apartado. ¿Sí? A ver, de la crisis del 29. No, del 2008. Ah, ok. ¿En dónde fue? Nada más dame el país. ¿En qué países? En Estados Unidos. Bueno, A ver. Va a comentar Maribel también, encontró que la crisis del 2008 dice que fue Estados Unidos. la crisis financiera internacional del 2008 fue en su mayoría producto de la crisis de los derivados de hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, que repercutió de manera negativa en la economía mundial. Los efectos adversos sobre la economía mexicana se manifestaron a través del canal de las exportaciones, afectando a la producción industrial y la manufacturera en particular en los estados del norte de México. Pruebas de causalidad de Granger muestran que la producción industrial de Estados Unidos causa, en el sentido de Granger, la producción manufacturera de México. Pero dice que se planteó un modelo rival, entonces hasta aquí. Sí, pues en México, a ver, ¿qué fue lo último que viste? Dice que a partir de esto se plantea un modelo econométrico, el VAR. Dice que es de vectores autorregresivos que incluye la producción industrial de Estados Unidos como variable exógena, el cual indica que el tiempo de cambio real tiene un efecto negativo sobre la producción manufacturera mexicana en el corto plazo y que las políticas monetarias y fiscales tienen un efecto poco importante sobre dicha producción, quizá porque estas políticas han sido procíclicas en el pasado. O sea, tu pregunta es, ¿tuvo que ver algo con México? Pues sí, pero no más en ese giro, ¿no? Y no en el sector manufacturero, ¿no? Pero como tales afectaciones, pues aquí en México no fueron fuertes como allá. Aquí se sigue dando eso, como que nos espanta a nosotros, ¿no? Porque esos créditos ninja, ¿qué es un ninja? Así como, ¿qué hace un ninja? Como que llega, es discreto, como que puede robar, puede matar, ¿no? Y aquí, pues hay un dicho que puede aplicarse y que dice, ¿no? Estás viendo cómo soy y aún así me invitas, ¿no?
estoy diciendo que no te voy a pagar y no si me das un crédito de 40,000 pesos, ¿no? Entonces, yo creo que sí haría falta aplicar más. Pero fíjese, bueno, por ejemplo, no sé si aquí pasa, hay una canción, últimamente surgieron unas financieras, pero no son esas financieras que tienen un logo y así, como las que ya conocen. Caja Popular, ¿no? Ajá, compartamos, o todas esas que ya conocen. Ayer surgieron unas financieras donde, por ejemplo, tú pides un crédito de 1,000 pesos y te cobran creo que 60, 80 pesos diarios por 20 días. Más aparte tienes que pagar el dinero. 2,000 pesos. Ajá, entonces no tiene mucho lío. Ya he escuchado como 3 casos, ¿no? Que por ejemplo te dan el dinero, te pueden dar a ti, le pueden dar a tu hijo, le pueden dar a tu hermano, a tu vecino. O sea, y no te piden pues, nada, papeles ni nada. Ajá. Pero por ejemplo, si no, dicen que si no pagas, es que dicen que las labores financieras tienen que recomendar que las financieras, es el dinero Para la vida. entonces dicen que, por ejemplo, dicen que han pasado casos que las personas ya no pueden pagar porque pues para empezar se doble el crédito. Sí, claro. Y dice que a los terminan desapareciendo. Pues terminan matando. Ujú. No manches, está feo. Porque yo lo que puedo decir, que no, o sea, 1,000 pesos, sacamos el porcentaje de eso, de ese porcentaje mensual. ¿Cuánto es? 50, no, 50 por 3. O sea, 50 pesos por 30 días. 5 por 3, 15. No, Son por 3,000 pesos por 20 días. Es por 5, 10. 1,000 pesos. O sea, te doblan O sea, te doblan el interés. ¿Qué caso tiene que pida 1,000 si voy a terminar pagando 2,000? Bueno, 2,000 de interés. Ajá, ¿no? sí, sí. Ah, 2,000 pesos. 3,000 en total. Está feo. Ah, imagínate. No pido nada. Que pida 3,000. Tienen que ser Sí, no. 180 pesos diarios, Sí. por ejemplo. Sí, Que fueron 60 días. horrible. No, pues yo creo que lo que buscan es como que, pues le voy a dar a quien ya no me puede pagar. Pues él ya sentenció su tumba, su sentencia de muerte, y pues lo No es que le vas a volver. desaparezco, vendo sus órganos, y a lo mejor lo que puede Bueno, suceder. quién sabe, por ejemplo, si su familia vive en 5, les pueden dar a los 5. Pero diario tiene que pagar cada uno. Sí, no, pues no conviene. Imagínense. A ver, finanzas, ¿qué son y cuál es su objetivo? Bueno, las finanzas ordenan la vida actual. Es una afirmación bastante curiosa, ¿no? Ordenan la vida actual. Sí es cierto, o al menos tratan, intentan, pero no las finanzas como tal. Las finanzas es algo, un ser, bueno, ni siquiera es un ser, es algo intangible, ¿no? Las finanzas es una herramienta de la economía que utiliza el ser humano para administrar mejor los recursos en cuanto a lo que tiene que ver con sus ingresos y egresos, tanto para empresas como para personas físicas, es decir, tanto para personas morales como para personas físicas. Ya saben el concepto, la conceptualización que a mí no me gusta, porque de hecho, las empresas, no todas las empresas son personas morales, también puede haber empresas que son de personas físicas, ¿ok? Bueno, aquí entonces quedaría mejor, tanto para personas morales como para personas físicas. Incluso para las instituciones estatales, conocer qué son, para qué sirven, cómo funcionan o qué clases de finanzas hay, es fundamental en el mundo de hoy. Su objetivo para los individuos como para las compañías es ordenar, brindar información. Esto me gustaría que lo tuvieran anotado. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? Ordenar. Brindar información para poder organizar las decisiones económicas, financieras o monetarias que deben tomar, o que se deban tomar. Están insertas en un sector de la economía que se encarga de realizar los movimientos de dinero entre el Estado, las compañías o los individuos. ¿Estamos? ¿Qué son las finanzas? Bueno, antes que nada debemos aclarar que por finanzas podemos referirnos a dos cuestiones relacionadas, pero distintas entre sí. Por un lado, son las relaciones entre dos actores financieros. Los vínculos económicos se establecen a través de la formación, distribución y uso de los fondos de dinero. Es lo que hace un momento tocábamos o veíamos en la definición o las primeras definiciones de la materia anterior. ¿Va? Entonces, tengan esto, por favor, anoten lo que crean más conveniente en cuanto al objetivo y su definición al concepto.
¿Alguna duda hasta aquí, Nico? Katy, o casi. No, ninguna. Gracias. Es que casi, se dice como casi, ¿no? O sea, casi lo logro. Pero Cassandra, pues, es mucho más completo. Cassandra en teoría está, pero yo creo que fue bueno. ¿No? ¿Cómo, profe? No hay dudas, profe. Nada, Cassandra. Se escucha muy fuerte, ¿verdad? Creo que hasta lo hace más adrede, ¿no? Es su voz natural. Es mi voz natural, profe. A ver, Cassandra, hay una pregunta: ¿por qué dentro de 15 días nos estamos viendo por acá en el salón? ¿Por qué dentro de 8 no? Es que voy a trabajar. Ah, Por eso. ¿ahorita estás trabajando? Mentira. No, no, ahorita entro a las 2. Por eso no fui hoy a clases. Y el sábado que viene voy a trabajar todo el día. Ya hasta dentro de 15 ya me dan mis descansos normales los sábados. Ah, ok. Ah, está bien, está bien. Va. ¿Sí? Ah, sí. Habla más fuerte. Ay, qué caso. Va, entonces tenemos esto, ¿va? Por otro lado, las finanzas también son una rama de la economía, lo que vimos, encargada de observar el movimiento de capitales entre distintos actores, personas, empresas y el propio Estado, o sea, el gobierno. En este caso nos referimos no solo a la administración de un determinado capital o a la forma en la cual se obtiene, sino también a los riesgos que se pueden correr para llegar a distintos objetivos monetarios. Va. Entonces, se puede entender por finanzas, ¿no? ¿Qué anotaste de las finanzas, Maribel? ¿Qué son las finanzas? ¿Las finanzas como tal o las finanzas? Las finanzas en general. Que son el área de la economía que sigue el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en ello, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del final. ¿Eso lo anotaste de esta materia? De la anterior. Bueno, los que se relacionan, y al menos en esta clase se pueden pues conjuntar, ¿no? Me hubiera gustado que pura actividad que primero fuera como esta materia y luego finanzas públicas, o como que se fuera un orden, ¿no? Pero bueno, pasa nada. Sí, lo puede hacer. Sí, tenemos las dos horas. No sé, creo que no, hay que respetar el horario. Pero bueno. Sí, nada más compartan las otras materias. Al revés, ¿no? Le digo al Inge. Bueno, nada más sería por hoy, vamos a pasar en orden. Estas relaciones entre diferentes actores económicos se desarrollan en el mercado de dinero o capitales. Las finanzas y los encargados de su estudio analizan el funcionamiento de estos mercados y no solo eso, también los costos de capital, el valor de las monedas en tiempo real, las formas o herramientas para captar recursos y las instituciones que operan en dichos mercados. Pregunta de examen. ¿Qué son las finanzas? Pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? ¿Me ayudas, Nico, por favor? ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? Esos dos párrafitos. Ok. El objetivo de las finanzas, ya sean personales, estatales o empresariales, puede resumirse en 3 simples acciones: controlar, distribuir y acumular. Para poder llevar a cabo esto es necesario tener claro todos los objetivos que requieren ser atendidos.
Ante todo, el objetivo principal es optimizar las ganancias y maximizar la rentabilidad personal de la empresa o del Estado. Para esto se debe desarrollar al máximo la custodia, el control, el manejo y desembolso de fondos, capitales, documentos o valores que se puedan negociar. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de las finanzas? Controlar, distribuir y acumular. ¿Estamos? Podemos agregar otro del principio que es ordenar. ¿Sí? Ordenar no en cuestión imperativa, no de mandar a hacer algo a alguien, sino de mantener un orden. ¿Sí? Tener un orden, tener un control, tener una distribución y acumulación correcta de los recursos disponibles que se obtienen con base en los ingresos y pues se van a desembolsar con respecto a los gastos, ¿no? Las finanzas permiten realizar registros de los estados financieros. Ahora ya vamos aterrizando esto. Las finanzas permiten realizar registros de los estados financieros y contabilizar los recursos monetarios, los compromisos de pago, el patrimonio y los resultados de las diferentes operaciones financieras que se realicen. Velo de esta manera. Para hacer un estado de resultados, lo que tú necesitas es, digo, aquí en escuelas, como que te doy los asientos y tú lo haces. En la vida real no, en la vida práctica no es así. Te habrás dado cuenta que se hace conforme a las facturas o notas que te van dando, que van llegando, que se van haciendo. ¿Sí? Aquí en la escuela es algo muy, pues obviamente lo sabemos, diferente. En el aspecto práctico también, por mucho que quisiera mucha práctica, tendríamos que, a ver, les traigo mis papeles, les traigo mi contabilidad de una empresa, y ahora sí, vamos a un COI o a un Excel al menos, para hacer lo que me está pidiendo esta factura, que se compró tal, registro, de las auxiliares, las pólizas, auxiliar de almacén, etc. Las facturas que realmente, pues, una relación, ¿no? Y Sí. la descarga de la relación. Exactamente, la relación de los FDIs, todo, o sea, aquí en la escuela es muy didáctico del hecho de que todos los asientos y todos los registros y todo está fácil. Es como, por ejemplo, yo, bueno, todos tenemos, o al menos yo tenía la idea como de que la contabilidad, como de que tienes que cuadrar números, sí es eso, pero también más allá es como analizar, pensar, porque, sí. por ejemplo, cuando estaban en primer despacho, la contadora decía, pues, yo no entiendo por qué mucha gente, por ejemplo, se pone a hacer cuentas mentales y para esto tenemos tapados que no. Claro, sí, no somos Dice, calculadoras. Dice, más bien deberíamos de analizar, dice, por ejemplo, cada situación de cada contribuyente es diferente. También. Dice, entonces, para eso, dice, ella decía que más bien para eso la contabilidad, para analizar, para pensar, ¿no? Pensar. Cada situación. Que se puede hacer o llevar después. Así como que ya te la sabes, de manera un poquito mecánica, para ahorrarte la vida. Pues sí, pero siempre hay que tener en cuenta que sí se debe. A mí también me lo dijeron mucho. Una contadora que por cierto era muy buena onda, pero en el trabajo pues, era estricta, ¿no? Y que bueno, no contador, no Josué, si la contabilidad no es mecánica, no somos máquinas, tienes que analizar y pensar esta información que estás registrando. Ella decía primero, dice, por ejemplo, si tú ves, yo te doy esto, y tú, por ejemplo, no, ni siquiera entiendes lo que estás haciendo. Exactamente. No tiene caso, dice. Claro. Dice, o sea, no tiene caso, dice, jamás le vas a entender. Sí. Dice, porque para empezar primero tienes que entender qué es lo que estás haciendo. Claro, desde lo que es un ingreso, un gasto, porque algunos clientes pueden llegar a confundir, es que, ¿cuáles facturas? Bueno, hay de facturas a facturas, hay facturas de ingresos tuyos, y hay facturas de tus gastos, ¿no? No solo facturado deducible, y bueno, en fin, cuestiones del aspecto fiscal. Y a veces no lo comprenden. O pasa mucho, por ejemplo, cuando llevan lo de revisión, ¿por qué no es deducible? ¿Por qué no está facturado? No, pero aquí está. No, eso no. Sí, ya se van a empapar mucho de esto y de lo que cae, así como que, comprende que no lo digo yo, está en la ley, el sistema no me va a dejar hacer eso. O sea, si fuera un RIF, órale, date. Pues ya nada más dámelo, pásame el WhatsApp, pues ya nada más así, ¿no? Ya sin siquiera factura. Pero bueno, o sea, en teoría se puede hacer aunque tampoco esté bien. Pero ya en empresas formales que llevan una contabilidad electrónica,
No, En o sea, Zamora, por ejemplo, teníamos un programa de que haga de cuenta que se dedica como a vender teléfonos, una empresa como así. Entonces, haga de cuenta que no hicieron una nota de crédito. Pero la empresa dice, o bueno, el proveedor dice que no fue porque digamos que la persona que les compró no se las pidió ojo, y le hicieron una nota de crédito interna. Entonces se la pedía, haga de cuenta que hay una diferencia como de 8,000 pesos. Y decían, no, es que ella no nos los pidió y ya no podemos modificar el sistema porque nosotros ya cuadramos nuestra contabilidad del mes. Y entonces la contable decía, ustedes no ven ahorita que les afecta, pero en realidad me afecta como les Sí. afecta a ustedes. sí, Y decían, no, es que ya no, dice, si no, usted tiene que pagar la penalización. Y le dice, ¿y yo por qué? Si a quien le correspondía emitir la Claro. nota de crédito era ustedes, Sí. no a mí. Y a ustedes el problema es así como que, y es que dice, mejor hubieran dicho, no sabían cómo hacer una nota de crédito. Y pues yo les hubiera explicado Claro. el problema que ahora tenemos. Sí, porque en el portal del SAT también es una cuestión ahí, que tiene que ser 3 facturas, ¿no? Si fuera con anticipo, pues, anticipo, si no, pues como sí, tiene que ser anticipo, después la de egreso para sacar ese dinero y después la factura final, que es la legítima, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su chiste. Y pues esto no es la excepción. Los estados financieros, ¿no? Se crean o se elaboran desde, regresando al tema, los estados financieros se crean o se elaboran desde los asientos contables que tú registras y ahí están los saldos finales cada mes, ¿no? Ahora las finanzas, con apoyo de las matemáticas, vamos a sacar porcientos integrales para saber y visualizar y que sea más fácil el estudio de esos estados financieros, llámese balance general, estados de resultados, y yo pueda analizar e interpretar, porque así llama la materia, está padrísima esta materia. Esta materia yo la he impartido en otros grupos con otro nombre, que de hecho es finanzas. La he impartido con el nombre de finanzas 1 o 2, 1. Ahorita aquí ya es tajante, interpretación, porque nos dedicamos a eso. Interpretación de los estados, interpretación y análisis de los estados financieros. Integración. ¿Sí? Yo digo integración e interpretación de los estados financieros, que se llama, ¿no? Cómo se integran, cómo se interpretan, y desde luego esa interpretación hay un análisis. Y está padrísimo eso, pero padrísimo. Ahora, las finanzas, a eso ya lo tenemos. Además, en el caso del Estado o de una empresa se realiza una debida clasificación de la distribución a realizarse en tanto los pagos del personal que trabaja para las entidades referidas. A grandes rasgos, cuando nos referimos a finanzas, hablamos de la capacidad de organizar de manera eficaz las diferentes áreas que hacen a la economía de una empresa, un individuo o una institución pública. Ya sabemos que las finanzas tienen que ver con empresas, individuos o entes públicos. No en vano existen las finanzas públicas. ¿Cómo se clasifican? Ay, miren, parte de nuestra materia. Las finanzas se clasifican en 3 categorías referidas a quienes las llevan a cabo: personas, individuos, empresas o instituciones públicas. Institución pública puede considerarse desde luego el mismo gobierno, federal, estatal, municipal. Finanzas públicas, Maribel, porfa. Finanzas públicas están referidas a las actividades económicas del Estado. Su estructura se desenvuelve dentro de las economías del mercado con el objetivo de obtener recursos y a la cual ofrece el escenario para realizar dichas operaciones. Dentro de las mismas están incluidas los bienes, las rentas o las deudas que conforman tanto el activo como el pasivo del gobierno o instituciones públicas. Así también los bienes o rentas que se encuentran bajo la órbita del Poder Nacional, departamental o municipal, y que son articulados por las distintas instituciones creadas para tales fines. ¿Ayudas, Katia, con las finanzas empresariales, porfa? Sí, Gracias. a ver. Empresariales. En este caso nos referimos a las actividades financieras, económicas o las inversiones que realizan las empresas, en particular al análisis de las oportunidades a la hora de invertir y a la viabilidad económica vinculada a la rentabilidad para la compañía, también a los elementos de un análisis utilizados para poder llevar adelante estas decisiones. Claro, muchas gracias. A estas finanzas empresariales también se les puede llamar, o pueden ser llamadas, lo contrario a las finanzas públicas, finanzas del sector privado, ¿sí? De las empresas.
Aquí sí podemos hablar un poquito más de lo que son préstamos, intereses, digo, también en las finanzas públicas. Y aquí es muy común que los contadores pues intervengamos, ¿no? De hecho, hay departamentos de finanzas en las empresas, en la mayoría, cuando ya son empresas medianas o grandes, ¿no? Cuando estaba trabajando en la agencia de automóviles hace 4 años, había un departamento de finanzas. El director era el director de finanzas. Dices, ¿qué haces ahí? Ahorita es lo que vamos a ver. ¿De qué se encarga un ejecutivo financiero? ¿De qué se encarga un gerente de finanzas? ¿Sí? Bueno, en las finanzas empresariales hay un objetivo claro. Optimizar al máximo el valor de la compañía para el beneficio de sus accionistas. Y por último, las finanzas personales. ¿Me ayudas, por favor, Cassandra? Entonces ya vimos que son, están siendo finanzas públicas, finanzas empresariales y finanzas personales. Cassandra, ¿estarás por acá? Sí, Gracias. Personales, por favor. personales. Por último, esta clase de finanzas está vinculada a la posibilidad de ahorrar por parte de las personas, también a su capacidad para acceder a los recursos adicionales, ya sea de parte de bancos o instituciones, para poder realizar distintas inversiones. A su vez, abarcan las determinaciones para invertir de los sobrantes en los recursos financieros de los que los individuos disponen. ¿Va? Finanzas personales. Tú, ¿cómo gastas? ¿Cómo ingresas? ¿Cómo utilizas tus recursos? ¿Por qué son importantes? Bueno, las finanzas nos ayudan a desenvolvernos de una manera óptima en el mundo actual. Es decir, para acceder a los recursos económicos que se necesitan en un determinado momento para poder sostener la economía funcionando. Facilitan el control de gastos e ingresos tanto para una empresa como para un individuo como para un ente público. Realizando un óptimo control de las finanzas, se puede gestionar de una mejor manera los recursos disponibles. Para esto es necesario reconocer los riesgos que pueden existir y entender detalladamente los ingresos y gastos. De hecho, ingresos y gastos es lo mismo. ¿Va? Cuanto mayor control se tenga de estos, mayor previsibilidad se obtendrá de las propias finanzas. Algo curioso que puede llegar a suceder es que y es como un colmo, los antes se llamaban los famosos colmos, de hecho ya eran utilizados cuando yo era niño, y era como, ¿cuál es el colmo de un panadero? ¿No? Que su hija se llama Concha. Ya me explicó, entonces, curiosamente, ¿no? Hoy es el colmo que seas estudiante de contaduría o de administración y tus finanzas personales estén hechas un desastre. Es como les dije, a lo mejor puedo orientar o apoyar, ya teniendo cierta experiencia, pues, a las empresas de cómo administrar o utilizar mejor sus recursos. Y yo como que lo estoy haciendo mal en mis finanzas personales, ¿no? Pero bueno, sí pasa y sí puede llegar a pasar. La idea es como mantenerlo todo y predicar, ¿no? Con el ejemplo de mis finanzas no están tan mal, pues entonces sí puedo apoyar a una empresa, ¿no? Trabajar eso que de hecho pasa mucho, pero bueno. ¿Cuáles son las funciones de las finanzas? De hecho, miren, su lado, aquí tenemos ya como 4 o 5 preguntas de examen, de prueba, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las finanzas? La función de las finanzas está vinculada al estudio de los recursos de la financiación, ahorro e inversión. Existen profesionales dentro de este campo, desde luego, y estos se encargan de decidir tanto a los gastos, ahorros, inversiones, tratando de minimizar los riesgos de los mismos. Los profesionales de las finanzas pueden estar vinculados en funciones estatales, individuos o empresas privadas. Las funciones a las que nos referimos están relacionadas con la vida económica de quienes las llevan a cabo. Son 3 las funciones que deben tenerse en cuenta. Las que ya veíamos en su definición: distribuir, controlar y acumular. Vamos a ver estos verbos, ¿no? En infinitivo, ¿a qué están vinculados? Nico, ¿me ayudas, por favor? Distribuir.
Ok, distribuir. Esta función se lleva adelante a partir del uso del capital acumulado para sostener las necesidades y del sistema económico a través de los recursos financieros. Dicho capital es el acumulado con anterioridad y es el que se dispone para poder enfrentar inversiones o deudas. Ok. Distribuir, ¿qué? El capital. El capital acumulado. Controlar, Maribel. La segunda arista es el control. El mismo se realiza a través de la observación financiera vinculada a criterios cuantitativos y cualitativos. Estos se dan en el marco de la movilización y el empleo de los recursos económicos y financieros de los que se dispone. La importancia de esta función es la capacidad de examinar las actividades y los riesgos que estos conllevan de los sujetos financieros. Esto, muchas gracias. Esto de controlar ya empieza a llevar su chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que observar, ¿sí? Criterios que se pueden contabilizar y aún caminos que no. Tengo que considerar riesgos. Tengo que examinar ciertas actividades que a estos mismos pues conllevan estos riesgos, ¿no? Y pues debo saber cómo aplicar pues ciertos mecanismos, ¿no? Para saber qué tan alto o bajo es un riesgo. Aquí esto de controlar ya conlleva muchas cosas, ¿sí? Pero es chamba de las finanzas. Acumular. La acumulación es el mecanismo de obtención de un capital financiero para el desarrollo de un sistema económico. Nos referimos a la acumulación y movilización de estos fondos. A la función acumulativa, bueno, la función acumulativa se puede distinguir en los ámbitos estatales, empresariales o personales. Por ejemplo, la base presupuestaria con la que un país se desenvuelve, o a menor escala, los presupuestos que realizan las compañías o las personas. Verlo de esta manera. Si tú quieres acumular, esto implica que quieres obtener o quieres llevar un mecanismo para obtener un capital y volverlo a invertir, y la ganancia que se tenga, volverlo a invertir para que se acumule y se acumule y se acumule y se utilice, desde luego, ¿no? A nivel personal, a nivel país, ¿cómo se plantea esta acumulación? De lo que ya se acumuló el año pasado, se arma un presupuesto, ¿sí? Ya sea a nivel país, pues es hablando de cuestiones macroeconómicas, pero también puede ser a nivel microeconómico con empresas pequeñas, medianas o grandes y las mismas personas, ¿va? Podemos hablar de finanzas personales y bueno, ¿qué permiten las finanzas internacionales, mejor dicho? Las finanzas internacionales son las encargadas de observar y examinar las relaciones financieras, ahora entre naciones. Entre naciones, se cuenta que Japón es una empresa, México es una empresa, Estados Unidos es una empresa, pero de esa manera. Estos vínculos son de carácter monetario y macroeconómico. Se dan entre dos o más países. Los tratados de libre comercio implican una economía internacional donde intervienen las finanzas internacionales. Esta rama de las finanzas se encarga del estudio del sistema monetario internacional y el sistema financiero global. Dentro de estos sistemas podemos distinguir elementos como balanza de pagos, que es un estado financiero de la empresa México, si lo quieres ver así, tipos de cambio de inversión, extranjera directa. Mi moneda vale más que la tuya, pero la mía vale más que la de otro país, y así sucesivamente. Y cómo los mismos se interrelacionan con el comercio internacional. Las finanzas internacionales no las dejamos aquí en este punto. Vámonos con la siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las finanzas? No la no. ¿Qué? Sí, a ver. Dice el objetivo de las finanzas. Su objetivo para los individuos como para las compañías es ordenar, brindar información para poder organizar las decisiones económicas, financieras o monetarias que se deben tomar. Excelente, excelente, va que va. Ahora, ¿cuáles son las, hace un momento les comentaba, cuáles son las funciones de un ejecutivo financiero? O sea, de un gerente o encargado del área de finanzas, ¿no? Funciones del ejecutivo financiero. Vamos a ver.
partes donde lo ven. ¿Cuáles son los deberes, cuáles son las funciones de un ejecutivo de finanzas? Entre muchas otras, encontramos estas. ¿Me ayudas, por favor, Katia? Un ejecutivo financiero. Sí, un ejecutivo financiero es un ejecutivo de alto nivel en el equipo directivo de una organización y por lo general depende directamente del director ejecutivo CEO. El ejecutivo financiero supervisa todas las transacciones financieras de la empresa. Se espera que haya obtenido al menos un título en licenciatura en un campo relacionado con el negocio y debe ser preferiblemente un contador público certificado en la CPA o tener una maestría en administración de empresas MBA. En octubre de 2010 el salario promedio de los ejecutivos financieros fue de 82,301. Bueno, es que ahí está en moneda extranjera. Y también de 151,338 de acuerdo con la escala salarial. Va. Pregunta del millón. ¿Qué es un CEO? Un ejecutivo financiero es un ejecutivo de alto nivel en el que el equipo directivo de una organización, y por lo general depende directamente del director ejecutivo. A sabiendas de lo que es un director ejecutivo, un CEO, está en inglés, cuando la sigla está en inglés, y hace referencia a un ejecutivo de oficina como de alto rango. ¿Va? El ejecutivo financiero supervisa todas las transacciones financieras de la empresa. Espera que haya obtenido, ¿verdad? Esto del título, sí es cierto, hay razón de por medio. Obtener maestría en administración de empresas también es relativo, ¿no? Puedes o no tenerlo, digo, la idea de preferencia es que sí, pero con una licenciatura, vale más una persona con licenciatura experimentada que una maestría que pues, no haya ejercido nada. No, la estudié porque le quise estudiar y ya, ¿no? Para ganar más. O sea, sí, esto es mejor meter un doctorado, ¿no? Eso es como subjetivo, ¿no? El hecho de tener certificaciones, sí, claro, especialidades, ok, también. Pero al menos, siendo honestos, un profesionista de ese calibre, lo ideal sería que tuviera su propio negocio, ¿no? Su propia empresa. Bueno, por ejemplo, yo solo tenía, por ejemplo, ahorita que terminamos la licenciatura, ¿cuál podría ser la maestría o especialidad que podemos Lo que más te guste, pero así, si no te gusta tanto y lo haces por dinero, ninguna. ¿No? El aspecto, estudiar otra carrera, no, pues el intercambio de bienes y servicios, llamado comercio, es lo que deja mucho el comercio, ¿va? En plataformas digitales creo que deja más. No hablo precisamente de Didi, Uber, plataformas digitales como Mercado Libre o Amazon, ¿no? hay que hacer Entonces, o el OnlyFans, ¿no? Pero bueno, esto de los estudios es tan subjetivo que, híjole, teniendo un doctorado, pues, digo, a lo mejor sí hay personas que dicen trabajo para alguien y hasta ahí, ¿no? Pero ¿por qué no trabajar para alguien y ser dueño de ser tu jefe también o tener tu empresa, ¿no? Bueno, habla también de las cuestiones salariales en dólares, pero eso no es común. ¿Qué es realmente lo que tiene que hacer un ejecutivo financiero? Depende del área, depende el giro y la empresa donde esté, pero sí es encargado de hacer presupuestos. ¿Me ayudas, Cassandra, por favor? Una de las funciones más importantes. Una de las funciones más importantes de un ejecutivo de finanzas es el establecimiento del presupuesto de la empresa. Este proceso consiste en la asignación de recursos para apoyar el desarrollo, sin dejar de mantener un ojo en la rentabilidad de la empresa. Las tareas comunes de esta área incluyen presentar y revisar las solicitudes de presupuesto, hacer seguimiento de la ejecución de los proyectos aprobados y asegurar el cumplimiento de la política fiscal de la empresa.
Gracias, muchas gracias. Ujú. ¿Alguno de ustedes sabe o se imagina qué es un presupuesto? ¿Han hecho un presupuesto alguna vez? Yo creo que para lo que más han hecho presupuestos a estas alturas del partido ha sido para una fiesta. Bueno, es diferente. Lo que pasa es que una cotización es cuando se va a realizar, o sea, es muy parecido, el nombre cambia o surge la diferencia porque una cotización es de un trabajo que te van a realizar a ti. Y un presupuesto es algo en lo que tú vas a desembolsar, incluyendo, por ejemplo, esa cotización de algo, ¿no? Quiero armar una fiesta, ¿no? Voy a gastar en esto, en esto, en esto. Ah, pero ¿sabes qué? Necesito como, por poner un ejemplo, ¿no? Necesito una mesa especial que tenga para poner el pastel, y bebidas y botones, todo. ¿Quién me lo puede hacer? Ah, pues un carpintero. Carpintero, sáqueme la cotización para esta mesa. El presupuesto es, dicho de una manera muy parafraseada, es el dinero, ¿sí?, con el que yo cuento para poder armar algo. Y una cotización es cuánto va a costar el trabajo de alguien que yo solicité para poderlo llevar a cabo, ¿no? Esa es Digamos que el presupuesto es con lo que cuento como tal. exactamente. Y en la cotización es como de, cuesta 10,000, no los tengo, pero los tengo. Exactamente. Profe, Dime, Nico. bueno, a lo mejor algo así coloquial, como que un presupuesto es un dinero apartado para un propósito. Muy bien, también se puede ver de esa manera, sí, sí, sí. Y una cotización. Es el previo, Es es el cuánto me va a costar algo, nada más. está pues, para lo mismo. Vamos relacionado en el hecho de que el presupuesto es, mira, el presupuesto es el dinero que está destinado para gastar. Y la cotización es saber específicamente cuánto me va a costar algo. Va muy de la mano, de hecho, ¿estamos? Pero es diferente. Seguimos. Solicitar fondos. ¿Me ayudas, por favor? Pues Nico, si más favor. Estamos en las funciones o deberes. Ok, solicitar fondos. Cercano a su rol en el monitoreo del presupuesto, un ejecutivo financiera es también responsable de solicitar fondos para ayudar al crecimiento de la compañía. Esta tarea incluye manejar adquisiciones, fusiones e inversiones y en algunos casos directamente solicitar fondos. Ok. Recuerda su rol del monitoreo de presupuesto, pues obviamente este cuate es responsable de solicitar fondos. ¿A quién le solicitará fondos? ¿No? En una empresa de manera interna, independientemente de cómo esté integrado su organigrama, cómo esté estructurada la empresa, ese cuate le debe solicitar fondos a quien es el encargado del dinero, no a caja, a tesorería, por ejemplo. El departamento de tesorería es el que se encarga de emitir los cheques o los fondos o las transferencias, ¿sí? O dar el dinero en efectivo. Bueno, en efectivo tendría que haber una orden para caja, que no es la idea que sea en efectivo, sino todo por cheque. El departamento de tesorería es el que emite el cheque, ¿sí? Cuando este cuate, el financiero, el gerente de finanzas, ya solicitó un fondo para X causa, razón, obviamente sí debe estar como bien justificado. Necesito 20,000. ¿Para qué? No, pues para esto, para esto, para esto. Hay un proyecto, necesito 20,000. Ah, ok. Entonces tesorería analiza el asunto y pues simplemente saca el cheque, ¿no? Y a quien lo va a cobrar, pues a quien lo dé. En este caso debe ser al portador o al nombre del gerente de finanzas y alguien que lo cobre para tener el dinero en efectivo y se pueda utilizar. ¿Sí? O se meta a otra cuenta dentro de esa misma cuenta y ni siquiera se saque dinero y se pague lo que el gerente de finanzas, sus auxiliares, hayan solicitado para algún tipo de proyecto. ¿Estamos?
Solicitar fondos también es un deber en función del Ejecutivo de Finanzas. Monitoreo de nóminas. Esto va muy relacionado con lo que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que también llevan, además de selección y reclutamiento del personal, pues llevan la nómina de los mismos. ¿Ayudas, por favor, Katia? Monitoreo de nóminas. ¿Sí está Katia? Sí, ¿qué pasó? ¿Me ayudas, por favor? Monitoreo de nóminas, otro de los deberes o funciones del gerente de finanzas. Monitoreo de nóminas. Los ejecutivos financieros también aprueban y supervisan los gastos de nómina, pero siempre teniendo en cuenta la situación de presupuestos, tareas comunes de la nómina. Incluyen también establecer los salarios de los nuevos puestos, aprobar aumentos e identificar personal externo como una estrategia de ahorro de costos. Claro, es decir, porque este cuate le voy a pagar 200 pesos, su salario debe ser el mínimo, ¿no? O al revés, hoy este cuate pues, está flipando, ¿no? Hay que darle un aumento de sueldo, ¿no? Por su experiencia, porque terminó ya su carrera, porque estudió otra carrera, o estudió, que eso difícilmente pasa en la vida real, honesta. Realmente que te dedicaras quizás al mundo de la educación, podría suceder, y esto es en escuelas privadas. En escuelas privadas, en escuelas públicas no. En escuelas públicas te pagan lo que tienen que pagar, independientemente de que tengas licenciatura, maestría o doctorado. ¿Va? En las empresas privadas, bueno, en escuelas privadas sí, hay como ciertos rangos. Tienes licenciatura, te pagamos esto, tienes maestría esto y doctorado este sueldo, por hora, ¿no? En las empresas privadas, pues al final de cuentas es un trabajo godinesco, ¿no? Entonces, tengas lo que tengas, lo que yo tengo para pagarte es esto, lo tomas o lo dejas. Y eso es donde empiezan luego ciertas burlas o críticas, en donde, claro, si en un trabajo de oficina gano entre 8,000 y 12,000, y un comerciante gana lo mismo, pero diario. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué estudié, no? Y así vamos, platicábamos eso y me decía. Imagínate, por ejemplo, si conoces la central de Misco. ¿El qué? La central de Misco, es muy famosa. ¿Central de Abasto, por decirlo? Pues no, pero Pues conozco como la de la central de Abasto, sí. Pues. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo tengo una amiga que ya no voy a comentar las clases de sus papás. Bueno, ahorita ya el negocio que dábamos ahí, mi hermana, porque solo son mujeres, no tuvo hijos. Entonces, por ejemplo, ya conoce Cancún, porque veo sus historias. Y sabe, por ejemplo, a veces cada mes se iba de vacaciones con su tiene una hija. Y hoy no termina creo que ni el bachiller. No, pero es comerciante. y digo, y nosotros que ya vamos a terminar la licenciatura, yo no conozco ni... No conozco ni nada, ¿no? Sí, realmente, y aunque nos fuera, aunque esa es la idea, bien, que tuvieras muchos clientes, tu despacho, los comerciantes son los comerciantes, y cuando son grandes comerciantes, olvídate. O sea, conozco, un conocido, que se encargaba solamente de la administración de los baños de la central. Yo creo que ganaba como 2,000 pesos diarios, libres de, o sea, 2,000 diarios, son 60,000 al mes, ¿no? Entonces, sí está bueno el sueldo, o la ganancia, y dices, pues, caray, te puede pasar, pero realmente también es algo que yo les hago, les invito, a que si ya comenzaron esto, lo terminen, ¿no? Que si se quieren dedicar a otra cosa después, adelante, pero que tengan, esto también no es como cuestión de vanidad. Primero estás acá porque te gusta y persigues un objetivo. Que el objetivo no sea como volverte adinerado, rico, porque desde el inicio de la carrera, porque desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces aquí es para cultivarte, eso sí. Siempre he dicho en cualquier materia, en cualquier escuela donde estoy, guarda la humildad, tengas lo que tengas poco, tengas mucho, guarda la humildad. Si te va bien, qué chido, si no, pues esmérate más para conseguir lo que quieres
quizás en el aspecto material, que tampoco es lo trascendental, porque pues nadie tiene la vida segura y comprada, es algo muy superficial y relativo también. Si quieres conocer, trabaja un poquito más y date, ¿no? Disfruta, pero siempre guardando ese aspecto de la humildad. No cualquiera está acá, no cualquiera termina una carrera universitaria y eso es un orgullo que el dinero no puede comprar. Es una satisfacción pues bastante linda que te digo, se vuelve a conectar, no lo... posiblemente también hay otros motivos, ¿no? Por los que sigue la carrera, pero no, el esencial, el primordial es porque te gusta, te debe gustar y pues te vas a dedicar a eso, ¿no? Si quieres dedicarte a esto y además a otra cosa, también es legal, también es válido, también es permitido, no pasa nada, ¿sí? Pero imagínate decir, me va bien en un negocio, además soy contador, ¿no? Pues qué genial, qué chido, ¿no? Porque no cualquiera tiene la oportunidad y ese gusto por terminar una carrera universitaria, ¿va? Entonces, eso no nos desanima, ¿no? Que si un comerciante gana más, qué chido, pues imagínate si ese comerciante estudiara o una carrera, pues estudiaría mucho mejor, ¿no? Pero bien, análisis de datos. Los roles de los ejecutivos financieros han cambiado mucho gracias a los avances tecnológicos. Han reducido la cantidad de tiempo que pasan recopilando informes financieros, desde luego. En cambio, hoy en día asignan más de su tiempo a analizar los datos de estos informes, buscar tareas en las que puedan aumentar los beneficios y luego ajustando el futuro financiero de la empresa sobre la base de sus conclusiones. Es decir, en teoría, con el avance de la tecnología, ya no se pierde el tiempo haciendo pues, quizás estos roles, estos trámites manuales, estos informes financieros que se hacían. Ahorita ya es como, ¿quieres un estado de resultado? Al día de hoy, hasta lo que lleves, pum, pum, pum. Hoy, saca el balance general, estado de resultados, y ya está muy automatizado el asunto, ¿no? Ahora ya no solamente se trata de, ya lo tengo el estado de resultados, los informes y ya. No, ahora ya me ahorré todo ese tiempo en hacerlo, ahora lo voy a analizar, lo voy a interpretar. Ya sé cómo se integra, lo voy a analizar e interpretar. Análisis de datos. Eso lo deberíamos hacer todos, como contadores y como profesionistas. No solamente los gerentes de finanzas. Y pues desde luego los servicios financieros. Digas, Maribel, por favor. Servicios financieros. Las personas que trabajan para una institución financiera, como un banco o cooperativa de crédito, a veces tienen responsabilidades adicionales, más allá del papel tradicional de la mayoría de los ejecutivos de finanzas. A menudo los ejecutivos de estas instituciones también supervisan los préstamos. Dice, a menudo los ejecutivos de estas instituciones también supervisan los préstamos de la empresa, hipotecas, fideicomisos, inversiones y otros programas que se ofrecen a los consumidores. Aprueban préstamos, solicitan negocios y fondos de inversión directa, mientras que se adhieren a las regulaciones federales y estatales. Va, lo indica el inicio del párrafo. Para los ejecutivos que trabajan en instituciones financieras, en bancos, en bancos. Esto ya no lo hace un gerente de finanzas, un ejecutivo de finanzas, ofrecer servicios financieros, sino solamente los que trabajan en bancos, en instituciones financieras como un banco, cooperativas de crédito. Eso es lo que también tienen que ver. Por eso aquí tenemos que conocer y saber que los giros pues, son diferentes, ¿no? Y está Katia. Que son tremendos, ¿verdad? No, mira. No. ¿Ahora qué, profe? Si yo no estoy haciendo nada, estoy bien calladita. Es Katia, no Cassandra. Es Katia. Pero bueno, vamos, ya vamos a terminar, ya tenemos 10 minutos nada más para terminar, 12 tal vez. Vamos para la presentación otra vez.
Entonces, yo les recomiendo que descarguen esta presentación. En cuanto a los links, hay un video, ¿no? Que habla de los estados financieros. A ver, me adelanto tantito. ¿Cuáles son los estados financieros más utilizados en las empresas? Y hay otros dos. Son cuatro. Son cuatro, y de esos cuatro, ¿cuál? Exactamente, ¿y el otro? El estado de cambios o de variaciones en el capital contable. ¿Vale? Entonces, en este link hay un video como de 20 minutos. Yo les recomiendo y les quiero que lo vean, por favor. Vámonos, ya terminamos. Después de este link nos vamos a terminar estas 1, 2, 3, 4 diapositivas. Y el video lo podemos empezar a ver. Pero yo les recomiendo que lo terminen de ver de tarea. ¿Va? Va, ayúdame, Katia, por favor, Sote. Las finanzas y su relación con otras disciplinas. Katia. ¿Dónde está Katia? Sí, profe. ¿Desde dónde? Desde acá. Ujú. Las finanzas y su relación con otras disciplinas. La disciplina financiera tiene relación con otras ciencias y con diferentes teorías económicas y administrativas. Economía y finanzas tienen mucho en común. Las finanzas pueden ser una rama de economía, pero también la pueden ser de la administración. De hecho, se tiene el concepto de administración financiera, finanzas públicas o economía de la empresa. Una disciplina también muy cercana a las finanzas es la contabilidad. El sistema de registro contable genera información ordenada y es esquematizada en los llamados estados financieros. ¿Sigo? Por favor. Las finanzas también son comunes a las matemáticas. Las llamadas matemáticas financieras proporcionan las bases de cálculo necesario para resolver diferentes cuestiones financieras, como el valor del dinero en el tiempo y los procesos de estimaciones y probabilidades de ocurrencia. Las finanzas también se relacionan con el derecho, pues el sistema financiero descansa sobre un conjunto de reglas, normas y leyes que establecen el marco legal donde operan las finanzas. De lo anterior, en materia financiera se tiene la obligación de conocer las disciplinas afines para obtener un panorama completo e integral. Claro, las finanzas se relacionan desde luego con otras materias, con otras disciplinas, y en el caso de la economía tenemos que las finanzas y economía, las finanzas son el conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. De ahí que las finanzas, al igual que la economía, tratan de administrar recursos escasos y deseos ilimitados. Una empresa quiere hacer mayores inversiones, pero no siempre las lleva a cabo porque le faltan recursos. Un individuo desea adquirir un auto deportivo, pero no tiene los recursos suficientes para comprarlo. Un gobierno quiere, como suele, bueno, eso es relativo, un gobierno quiere, o quizás, tal vez, quisiera construir más puentes, hospitales y cárceles, pero sus recursos son limitados. En pocas palabras, lo que aquí nos trata de decir es que, pues, la economía, ¿no? Trata todo esto en las teorías económicas, ¿no? De necesidades o deseos ilimitados contra recursos limitados. Pero ya me lo vamos a acabar. Ayúdame, Cassandra, por favor, finanzas y contabilidad. ¿Por qué se relaciona las finanzas y la economía? Porque realmente las finanzas son una rama de la economía. Finanzas y contabilidad, Cas, por favor. Las finanzas y la contabilidad son disciplinas afines. La contabilidad es la técnica que se encarga de llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras con el objetivo de estudiar, medir y analizar el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización,
Esta disciplina presenta los resultados a través de estados financieros a las distintas partes interesadas para facilitar la toma de decisiones. Así que mediante las finanzas se trata de administrar recursos de valor, mientras que la contabilidad es el sistema de registro de las operaciones económicas involucradas en una organización. Claro, muchas gracias. La Ujú. contabilidad registra, es por eso que a veces nos tachan a los contadores como, eres bien cuadrado. Pues sí, porque así es la contabilidad, ¿no? La contabilidad solamente registra operaciones económicas involucradas en una organización. O sea, la contabilidad es una técnica de registro, ¿sí? Sin embargo, las finanzas tratan de administrar esos recursos de valor. Es decir, una vez que se hagan operaciones que tratan de administrar los recursos de la empresa, eso es lo que se registra. No sé si Maribel, lo captas de esa manera. Las finanzas, si las finanzas te dicen, a ver, vamos a invertir 100,000 pesos en un banco que nos va a dar el 5% de interés anual, pues las finanzas es lo que hacen eso, o sea, es lo operante. Todo eso ya plasmado en números y registrado en números, se va a la contabilidad. La contabilidad es una técnica, ¿no? Entonces, es por eso su relación. Finanzas y administración. ¿Me ayudas, Nico, por favor? Finanzas y administración. Con esto ya estaríamos culminando. Bueno, con la siguiente. Ok. Dice, la administración se puede entender como la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las tareas de un grupo de personas dentro de una organización, con el objetivo de cumplir las metas generales. La administración financiera es una parte de la administración que estudia y analiza cómo las organizaciones con fines de lucro puedan optimizar la adquisición y administración de activos, así como el financiamiento de los recursos. Lo anterior con el propósito de maximizar la riqueza del inversionista, minimizar el riesgo de resultados desfavorables y, en general, evaluar el nivel de desempeño de la gestión financiera. Ok, muchas gracias, Nico. Si la administración se puede entender como la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las tareas de un grupo de personas de una organización, con el objetivo de llegar a las metas, es decir, la administración es a través de una serie de procesos o etapas del proceso administrativo, ¿no? Se logren esos objetivos. Las finanzas es una herramienta de ayuda a la administración. No es que la administración sea más o menos que las finanzas, simplemente la administración ya en una empresa, ¿no? Se apoya de las finanzas para distribuir, ¿no? Administrar mejor la riqueza, utilizar mejor, aprovechar al máximo los recursos. Si la administración de manera general podemos definirla que es como desde la planeación, ¿no? Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar las finanzas. En cualquiera de estas etapas puede entrar, y más en la etapa de dirección y control, ¿no? Porque pues las finanzas son las que nos van a ayudar, ¿no? A llevar una buena inversión, un buen ahorro, y con eso planear qué es lo que se va a hacer para el siguiente año o para los siguientes plazos, que son o pueden ser cortos, medianos o largos plazos, ¿sí? Entonces, no es porque sea más o menos una de otra, pero si lo podemos ver, la administración es más general y las finanzas es un área de apoyo a la administración, ¿sí? Y por último, finanzas y matemáticas. ¿Qué decir? ¿No ayudas, Maribel, por favor, Sote? Finanzas y matemáticas. Las matemáticas financieras es el campo de las matemáticas aplicadas, que analizan, valoran y calculan materias relacionadas con los mercados financieros, y en especial el valor del dinero en el tiempo. Así las matemáticas financieras se ocuparán del cálculo del valor
tasas de interés o rentabilidad de los distintos productos que existen en los mercados financieros. Muchas gracias. Matemáticas y finanzas, hablamos de matemáticas financieras. Desde lo que son porcientos, interés simple, interés compuesto, anualidades, amortizaciones, depreciaciones, fórmulas del capital, del interés, del monto, hay matemáticas. Entonces, ¿cómo no va a ser, cómo no se van a relacionar las finanzas y las matemáticas? Ya. Vamos a verlo así, las finanzas son las matemáticas de las empresas. ¿Va? Finanzas y derecho. Al ser el derecho un conjunto de reglas, normas y leyes que establecen el marco legal, justo en este marco legal es donde descansa el actuar y la toma de decisiones de las finanzas. Es decir, cómo se puede relacionar. Facilísimo. Hay un contrato, un crédito de por medio, lo que les mencionaba hace un momento. Yo como empresa voy a solicitar un préstamo. Pues va a haber un contrato, ¿no? Va a haber pagarés. Y si no pago, hay sanciones. ¿Estamos? Por último, yo sí les pido y les solicito que vean este video, que es trata de estados financieros. Yo sé que ustedes ya lo saben, y si no lo saben, aquí lo van a... Así sí lo saben, porque lo han visto. Estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, en el capital contable, ¿no? Es un video como de 20 minutos. Véanlo de tarea, por favor. Es de Contador Contado. Es una página buenísima de YouTube, así como Economipedia. Contador Contado. Así como Economipedia. Economipedia es buenísima en aspectos de economía, finanzas y contabilidad, en el aspecto teórico. Aquí en YouTube está Contador Contado. ¿Te imaginas un contador? Pero las explicaciones muy chidas, muy interesadas, bastante sencillas, bastante simples, pero muy ciertas, muy válidas y bastante buenas, ¿no? Eso no es esa manera de recordatorio, es parte de nuestro primer tema, es el último subtema del tema 1, el día de hoy. Entonces les encargo que lo vean de tarea, por favor. Podríamos aprender contabilidad. Podría, básicamente. Pero nada más Sí. Sí, pues no pueden explicar, pero ya saben que YouTube también es una universidad. Es lo que dijo, no me acuerdo quién decía ese comentario, Civil Case o algo, que decía que ahora la gente no aprende porque no quiere. Así, todo está en internet, en YouTube. Exacto. ¿Cómo sacar un clavo que no se puede sacar? ¿Cómo va a ser una declaración? ¿Cómo hacer una declaración? ¿Cómo conectar un cañón? Digo, restaría tiempo o se necesitaría de tiempo, pues tendría que ver antes o simultáneamente antes, ¿no? ¿Cómo cocinar? Porque la otra vez hice con mi papá, la otra vez hace 2 años, la verdad este año anterior, ¿qué pasó? Lasaña. ¿Cómo hacer lasaña? Y le hicimos, y nos salió rica. No nos hizo daño, entonces se logró el objetivo. ¿Va? Es muy cierto lo que dice María. Estimados alumnos, por mi parte el día de hoy ha sido todo. Ya saben su tarea, su foro. Si tienen alguna pregunta o duda, me lo comentan. De la brevedad lo analizamos. Hasta aquí todo bien, Katia, Cas, Nico. Profe, ¿esas diapositivas ya están en la plataforma? Sí. Va. ¿Va? Entonces, igual la tarea otra vez como la misma o cómo? Sí, la tarea es igual un cuestionario de 10 preguntas con respuesta para la semana 1, para esta semana pues. Y el examen de prueba entre hoy y el lunes sale. Ambos, los de las 2 materias, ¿va? Ok. Sí. Va. Katia. En fin, bye. Bueno, creo que todo bien. Por mi parte el día de hoy ha sido todo. Cuídense mucho, estén muy bien, Dios mediante nos escuchamos y nos vemos en la siguiente clase el sábado, ¿no? Hasta la próxima. Dios, Bye. profe. Hasta luego, profe. Adiós, hasta luego.